Hola, nuevamente con la inteligencia emocional. Vamos a hacer un capítulo más y va a ser un capítulo donde ya empieza la emoción a tope. Es el capítulo de las emociones. Muy bien, vamos a ver. Todos sentimos emociones, unos de una manera, otros de otra. La misma emoción puede ser buena o positiva en unas personas, puede ser menos en otras, puede ser mala en otras, puede pasar desapercibida para otras, y esto significa que cada uno percibimos las emociones de una manera, tiene muchísima influencia nuestro entorno, nuestra personalidad, nuestra experiencia o recuerdos, nuestra forma de vivir la vida, la aceptación, influyen muchísimas cosas sobre las emociones. Yo ahora voy a explicaros por encima ¿qué es una emoción? Una emoción se define técnicamente como una señal de alerta sobre un cambio percibido en mis posibilidades vitales. Es decir, una emoción es una señal de alerta sobre un cambio percibido de mis emociones vitales. Este cambio percibido significa una comparación, es decir, yo en mis posibilidades vitales, por comparación, tengo un cambio y eso es una emoción. Es una señal de alerta. La emoción nos está avisando de que algo que es importante para nosotros, es decir, algo de nuestros valores personales, está teniendo un cambio. Por eso se podría decir que una emoción es una alteración de uno de nuestros valores implícitos. Las emociones son uno de los aspectos psicológicos del ser humano. No han tenido variación en el tiempo. Las emociones siguen existiendo de la misma manera que existían cuando empezó el primer hombre a pisar la tierra. Yo podría deciros que es como un chispazo, una emoción. Como comparativa, es una metáfora. Es decir, estamos viviendo la vida, haciendo algo determinado en nuestra vida y de pronto, ¡chas! Un chispazo y se genera la emoción. Luego veremos cuáles son las emociones básicas. Hay muchísimas emociones, pero las básicas son 6, las veremos y las analizaremos. ¿Por qué? Porque a partir de ellas saldrán todas las demás. Ya os había dicho en el curso, cuando hablamos de la estructura cerebral, dónde se producían las emociones. Las emociones se forman justo encima del tallo encefálico del cerebro, es decir, donde acaba la médula ósea, en donde se conforma el cerebelo, que es donde está el cerebro reptiliano, el primitivo. Es decir, se supone, porque los animales también tienen emoción, también sienten emociones, su sentimiento de emociones es diferente al nuestro, pero van en la misma línea. Se podría decir que la emoción nace con el instinto, con el cerebro reptiliano. Esto tendría mucho que hablar, tendría mucha literatura, pero está claro que está el cerebro reptiliano, la capa celular superior exacta que cubre el cerebro reptiliano, que es el sistema límbico, lo que yo os comenté que era el sistema límbico, que no se desarrolló de golpe en el ser humano. Los primeros seres humanos funcionaban más con el cerebro reptiliano. Poco a poco, según la evolución del ser humano, se fueron generando esa leve, esa suave capa celular en la que está el lóbulo olfatorio, en la que está el generador de las emociones. Bueno, pues el sistema límbico, que además se convierte en el cerebro en un sistema de transmisión neuronal, de control, ahí justo es donde se producen las emociones. Las emociones, hemos dicho que es un cambio que se produce por comparación, y entonces, ¿cómo se pueden dividir? Se pueden dividir en dos tipos de emociones: emociones positivas y emociones negativas. ¿Cuándo sería una emoción positiva? Pues cuando lo que obtenemos es mejor o superior a lo que pensábamos obtener, a lo que deseábamos. Por decirlo de alguna manera,
me va mejor de lo que yo creía. ¿Y cuando es una emoción negativa? Pues al revés, cuando está por debajo de mis expectativas, cuando es menos de lo que yo esperaba o deseaba obtener. Las probabilidades de que una emoción sea positiva o negativa es la misma. Hay emociones que por sí ya son negativas, pero pueden ser más o menos negativas. Hay una emoción que es positiva, una segunda que podría ser negativa o positiva en según qué circunstancias, pero la gran mayoría de emociones son negativas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una emoción nos afecte más o menos? Pues simplemente, si yo no quiero tener emociones negativas, si yo lo que quiero es vivir una vida tranquila, sin altibajos, sin sentir cómo las emociones me afectan negativamente, lo que tengo que hacer es no tener expectativas. No esperar nada, pase lo que pase, nunca va a ser peor. Las emociones negativas nos afectan mal, muy mal. Es decir, la emoción genera un estado emocional, la emoción negativa nos deja un estado emocional negativo, de desánimo, de desaliento, y esto se convierte en una vorágine. La emoción positiva, al contrario, nos genera un subidón, pero cuidado que el subidón se acaba muy pronto. Es decir, cuando tenemos una emoción positiva tenemos que aprender a dosificarla porque se me acaba. Cuando tenemos una emoción negativa tenemos que aprender a eliminarla para que no perdure, para que no se me quede clavada. Y en sí estos son las emociones. Ahora vamos, el próximo capítulo, mañana, voy a hablar de las 6 emociones básicas y de los estados emocionales, y luego posteriormente desarrollaré cada una de las 6 con todas las ramificaciones que tienen. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta mañana, muchas gracias.